Todas dan trabajo, todas dan trabajo, pero siempre hagan lo mismo. Siempre con imágenes de cráneo en colores. La única forma, si no, se dificulta mucho. Bueno, en esta primera parte, entonces, para órbita y fosas nasales, van a hacer el repaso dos de mi querido grupo de ayudantes, Nazarena Barrios y Mauro Ormeño, que deben andar por allí. ¿Están ahí? Hola, profe, acá estoy yo. Muy bien. Bueno, órbita, ¿das vos, NASA? Sí. Sí, profe. Hola, bueno, chicos, ¿cómo están? Bueno. ¿Seguís en misiones, NASA? No, profe, volví para acá. Ya Estoy estás acá en acá. Capital. Bueno. Sí. Así que capaz pronto nos vemos. Sí. Bueno, empezamos. Las órbitas son cavidades excavadas en el límite de lo que es el cráneo y la cara, ¿sí? Por eso en la primera diapo decía que son regiones comunes al cráneo y la cara, ¿sí? Entonces, están situadas a la derecha y a la izquierda de lo que es la línea media de la cara, ¿sí? Entonces, se encuentran por debajo del hueso frontal, por encima del seno maxilar y a los costados de las masas laterales del etmoides y de las fosas nasales, ¿sí? Estamos ubicadas en este lugar, ¿sí? Bueno, empezamos. Tiene una forma de, ¿algunos se acuerdan? Lo dio en el teórico, profe, ¿no? Sí. Sí. Ok. ¿Algunos se acuerdan la forma que tiene la órbita? ¿Las órbitas? Pirámide cuadrangular. Perfecto. Que tiene una base anterior. Entonces podemos decir que tiene una base, un vértice y 4 paredes. Vamos a empezar con la pared superior, que también se puede decir techo, ¿sí? Está conformada por dos huesitos, que son la cara orbitaria del huesito frontal, ¿sí? Y el ala menor del esfenoides, ¿sí? Después, la otra cara es la pared inferior o el piso, ¿sí? Que está formada por la cara orbitaria del hueso maxilar y la cara orbitaria del hueso cigomático, ¿sí? Siempre Entonces, miren, siempre busquen los colores, ¿sí? Entonces, el techo, bueno, el celeste, ¿cuál era? El frontal, a este amarillito, tengan presente que solo es alas menores, porque esto que es ala mayor forma parte de otra pared, no se confundan con eso, ¿sí? bueno, después tenemos la cara lateral o externa, que es de la parte de afuera sería, hablando mal y pronto, que está conformada por la cara orbitaria también del frontal, el ala mayor del esfenoides y la apófisis frontal del cigomático, ¿sí? Repetimos, cara orbitaria del frontal, ala mayor del esfenoides y apófisis frontal del cigomático, ¿sí? ¿Vuelvo? No. ¿No? La pared medial, que es decir, está más medial a la línea media, está formada por la apófisis frontal del maxilar, un poquitito más adentro el hueso lagrimal, un poquitito más adentro la lámina orbitaria del etmoides y el cuerpo del esfenoides. La particularidad de esta pared es que también tiene lo que es el conducto óptico, ¿sí? Que por ahí pasan estructuras muy importantes como el nervio óptico y la arteria oftálmica, que creo que lo ven más adelante, ¿no? A los agujeros del cráneo. ¿Ya lo vieron en neuro? Entonces tendría que haberlo preguntado. Estuve medio... Entonces... Lo tienen fresquito. Claro, sí. Bueno, repetimos. Apófisis frontal del maxilar, un poquitito más adentro el hueso lagrimal, que también se llama unguis, un poquitito más adentro la lámina orbitaria del etmoides y el cuerpo del esfenoides, ¿sí? Vamos al vértice. El vértice está formado por lo que es la cabeza de la hendidura esfenoidal, ¿sí? Sería la parte medial de la fisura orbitaria. Y la base está formada por el borde
supraorbitario del hueso frontal, que tiene una escotadura que se llama escotadura supraorbitaria, ¿sí? Después también está formada por el hueso cigomático, por la apófisis frontal del maxilar, que tiene el agujero infraorbitario, ¿sí? Por esos dos agujeros pasan los paquetes supraorbitario e infraorbitario, ¿sí? Bueno, importante saber que la órbita no solamente tiene paredes, vértices y bases, sino que también tiene un contenido, ¿sí? Y contiene al globo ocular, a los órganos oculares accesorios, que son los párpados, las glándulas y los conductos lagrimales, a los músculos extrínsecos e intrínsecos del ojo, al nervio óptico, a los nervios motores oculares y a los vasos de la órbita. Ya que rindieron neuro hace poquito, ¿alguno me puede decir los músculos y qué par craneal inerva a los músculos extrínsecos del ojo? ¿El 3, el 4 y el 6? Bueno, sí, perfecto, pero el 3, ¿a qué músculos inerva? Para una ayudita, el 3 inerva a 5 músculos. A ver, vamos chicos. ¿Qué inervaba el tercer par? ¿Cómo se llamaban los músculos? Los rectos superior y los oblicuos, puede ser. Yo sé que el oblicuo mayor es troclear. Interno. Bien, el Recto oblicuo mayor superior. es el troclear. Bien. Abducens es recto externo. Ujú. Y todo el resto es el tercer par. Sí. Bueno, hacemos un repasito entonces. Recto superior, recto inferior, recto medio, oblicuo inferior y elevador del párpado, tercer par. Recto lateral o recto externo, el sexto, y oblicuo superior, el cuarto. Por eso Bueno. esa preguntita que yo les hacía. ¿Qué par craneana uso para abrir los ojos y qué par craneana uso para cerrarlos? Para abrir mis ojitos, a la mañana me despierto gracias al tercer par. A la noche lo cierro gracias a qué par. Facial. Gracias al facial, al séptimo. Bien, muy bien. Bueno, ¿alguna duda de órbita ha quedado? ¿No? Repasen siempre con estas imágenes. ¿Alguna duda, chicos, de órbita? ¿Alguna preguntita? ¿No? No, bueno. Bueno, hacemos un repasito entonces de fosas nasales. Acá le damos la palabra a Mauro. ¿Cómo están, chicos? Bueno, hablemos un poquito de las fosas nasales. Son dos, están separadas por el tabique nasal. Y esto ya lo vieron en el teórico, así que ¿alguien me puede decir cuántas paredes tiene la fosa nasal? 4. 4. ¿Y cuántos orificios tiene? 2. Uno Dos. anterior y otro posterior. Exactamente, uno anterior y uno posterior. Bueno, hablemos primero de las paredes. La pared superior, que también se puede llamar bóveda, está formada por los huesos nasales, por la espina nasal del hueso frontal, por la lámina cribosa del etmoides y por el etmoides en sí, el cuerpo del etmoides, ¿sí? Ahí vemos el cuerpo y la lámina cribosa. La pared inferior, que también se le puede decir piso, está formada por la apófisis palatina del maxilar y por la lámina horizontal del hueso palatino. Recuerden que eso es lo que se puede llamar también bóveda palatina o paladar óseo. El piso de las fosas nasales es el techo de la boca. Lo comparten.
Bueno, ahí está visto desde otro ángulo, ¿sí? El paladar óseo, como dijo la doctora. Bueno, la pared lateral está formada lateral o externa, ¿no? Por el maxilar, por el hueso lagrimal o unguis, por la lámina vertical del palatino o perpendicular del palatino, por la apófisis pterigoides del efenoides, por las masas laterales del etmoides y por el cornete nasal inferior. Recuerden que hay 3 cornetes, pero bueno, eso después. No sé si se ve en otra diapo o... Sí, acá se ven y después sí se vuelven a aparecer, pero acá se ven Bueno, bien. sí, el cornete superior, medio e inferior. El superior y el medio son parte del etmoides. El cornete inferior, recuerden, como hablamos hoy, que es un huesito independiente, no forma parte de ninguno, es un hueso en sí. Y recuerden también que estos cornetes delimitan 3 espacios, que son los meatos, superior, medio e inferior. Bueno, la pared medial o pared interna es básicamente, dijimos que separaba una fosa de la otra el tabique nasal. Entonces, puede ser pared interna, pared medial, tabique nasal, como le quieran llamar, está bien. Bueno, está formada por la lámina vertical del etmoides y por el vómer, que es ese chiquitito y finito que se ve ahí. El sector inferior del tabique es el vómer, el sector superior es la lámina perpendicular del etmoides. Recuerden que hay cartílago también. Bueno, esta es una foto, un esquema óseo, pero hay cartílago, ¿sí? Bueno, la abertura anterior es lo que llamamos narinas, o sea, es lo que vemos los 2 agujeritos de las fosas, son las narinas. Y están delimitadas por los huesos propios de la nariz y por el maxilar superior. Hacia atrás es importante la abertura posterior, que son las coanas, que no vieron todavía faringe, creo. No, no. Es el tema que sigue, pero recuerden que es el límite con la faringe, ¿sí? Las coanas. Es el límite de la rinofaringe. Las coanas tienen hacia arriba el cuerpo del efenoides y el vómer, hacia abajo la porción horizontal del hueso palatino, hacia adentro, hacia medial, el vómer, y hacia afuera la apófisis pterigoides. Bueno, ahí se ve bien los 2 orificios, las narinas por delante y las coanas por detrás, ¿sí? Se ven los cornetes y los meatos que delimitan los cornetes. O sea, si miran, tenemos el cornete superior, por debajo el meato superior, cornete medio, meato medio, cornete inferior, meato inferior, ¿sí? Eso que se ve ahí atrás, a ver, cerca del cabum, podríamos decirlo, es la trompa de Eustaquio, que ustedes saben que comunica ¿con qué? Ya lo vieron en neuro. Con el oído medio. Con el oído medio. Es importante la relación faringe, oído medio, cabum, por el tema de las patologías que pueden haber ahí. Importante, la irrigación. Es importante porque al sangrado nasal se le llama epistaxis, y lo más frecuente es que sea una epistaxis anterior, es un 90% de los casos, y esta epistaxis anterior normalmente es por el plexo de Kieselbach, que es la confluencia de las arterias esfenopalatina, arteria del subtabique y las etmoidales. Es el punto más frecuente de sangrado nasal.
Ese es el nombre moderno, ahora se le dice mancha vascular porque este apellido era imposible, y se le dice mancha vascular. Vieron que, como les dije, los nombres propios están quedando en el olvido, entonces recuerden mancha vascular. Ahí tenemos entonces, ahí ven, lefenopalatina, rama terminal de la arteria maxilar o maxilar interna, y la maxilar interna, recuerden, rama terminal de la carótida externa. Eso vamos a hablar la semana que viene, ¿sí? Y la rama oftálmica, recuerdan que daba muchas ramitas, bueno, entre ellas, ahí pueden ver las arterias etmoidales, pero ven que todas confluyen hacia el mismo sector, ¿sí? Y justamente la parte anteroinferior del tabique, y es lo que se conoce como la mancha vascular. Bueno, esto es lo que habíamos visto entonces hoy, en la última parte del teórico del mediodía, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna preguntita? Acá hay que sentarse y ver con las imágenes y repasando bien los huesitos que los conforman, no hay otra forma posible. Bueno, vamos a seguir entonces con las fosas que nos faltan. Nazarena y Mauro, si tienen que ir a estudiar, pueden salir del Zoom como ustedes quieran, ¿eh? Eso es a gusto de ustedes, ¿eh? Si quieren. En realidad estamos en clase de cirugía, así que... Bueno, entonces con más razón, huyan, no hay problema. Vuelvan, cambien de Zoom, vayan. Nos vemos. Besitos, nos vemos, luego. gracias. Bueno, nos quedan entonces dos regiones comunes que son más complejas que la órbita y las fosas nasales. La primera de ellas, entonces, la llamada fosa infratemporal o cigomática. Es lo mismo, le doy los dos nombres porque, según los textos, pueden encontrar alguna pequeña diferencia, ¿sí? Muy bien, ahí lo tenemos marcando. Primer concepto, infratemporal o cigomática, ¿por qué? Porque está por debajo del arco cigomático. Recordemos que el arco cigomático, lo vimos hoy, es esto lo llamamos arco cigomático, y lo formaba la apófisis cigomática del huesito temporal y la apófisis temporal del hueso cigomático. La unión de ellos nos daba esto que es el arco cigomático, ¿sí? Y me queda ahí adentro, ¿ven? Está acá, hasta ahí, bien escondida. Acá me dice, entre la apófisis pterigoides del efenoides, que acá no lo puedo ver porque me lo tapa, me lo está tapando justamente la rama mandibular, y la rama de la mandíbula afuera. Acá como la sacamos, ven que acá está cortado, ven que ahí cortamos por el cigomático, sacamos la rama mandibular, y ahí veo la apófisis pterigoides. Entonces, fosa cigomática o infratemporal por debajo del arco cigomático. Me tengo que meter aquí adentro, ¿ven? Entonces, el límite externo que tengo acá es la rama de la mandíbula. Si me puedo ver allí un poquito, el límite más interno va a ser la apófisis pterigoides. Y esta es la zona, ¿sí? Vamos a verla bien en detalle. Esto hay muy pocas imágenes en los textos, así que vamos a ver bien. También tiene la forma de una pirámide cuadrangular. También tiene 4 paredes, una base y un vértice, similar como habíamos mencionado en la órbita. Vamos a ubicarnos entonces. Ahí está. Acá tenemos, esta va a ser, esa es la fosa cigomática o fosa infratemporal. ¿Cuál es el límite anterior? Este accidente óseo que les comentaba hoy más temprano. Esta es la tuberosidad del maxilar. Ese es el límite anterior. El límite posterior, lo más fácil para marcar, es esta apófisis, recuerdan del temporal, que es la apófisis estiloides y parte de la porción petrosa del temporal también. Lo marcamos ahí. Entonces ahí tenemos esta fosa, infratemporal o cigomática. El límite anterior, ahí se puede ver bien, la tuberosidad del maxilar. Límite posterior, la apófisis estiloides del temporal y parte de su porción petrosa. ¿Sí? Acá en esta imagen eso lo podemos ver muy bien. Luego tiene una pared superior y una pared interna o medial. Acá fíjense que estamos donde lo mismo que vimos antes, tuberosidad del maxilar, apófisis estiloides del temporal, parte de la porción petrosa, lo que vimos como anterior y posterior. Pared superior, tenemos el ala mayor del efenoides, ala mayor del efenoides.
Y la pared interna o medial, como les había comentado recién, es la apófisis pterigoides. Fíjense que si yo no saco la mandíbula, no puedo marcar prácticamente nada. Entonces, pared superior, ala mayor del efenoides, la pared interno-medial, la apófisis pterigoides del efenoides. ¿Sí? Esas son las 4 paredes. Luego tenemos la base. La base es la cara interna de la rama de la mandíbula. La vemos desde adentro, cara interna de la rama de la mandíbula. Y el vértice, allá en el fondo, va a estar dado nos queda una especie de hendidura, de fisura, que ahí la tenemos marcadita con línea punteada, que se llama fisura pterigomaxilar. A través de esta hendidura o fisura se van a comunicar estas 2 fosas que tenemos que saber. Ahí está, bien en el vértice. ¿Por qué el nombre de pterigomaxilar? Y bueno, porque fíjense que está delimitada por el maxilar y por la apófisis pterigoides. Si yo vuelvo para atrás, déjenme un minutito que vuelva para atrás. Acá quería ir. ¿Ven? Es esta que tienen ahí. Esa es la hendidura. Esa que ven ahí. ¿Sí? Entonces, la base, la rama ascendente de la mandíbula, pero por su cara interna, su cara medial. Y allá en el fondo, el vértice, es todo muy chiquitito, está todo muy juntito. Esta fisura pterigomaxilar. Como dijimos antes, límite anterior, tuberosidad del maxilar, límite posterior, apófisis estiloides, porción petrosa. Acá tenemos ala mayor, vimos que era la pared superior. Ven, está todo muy, muy juntito, todo muy cerquita. Y a través de esta hendidura o fisura se van a comunicar ambas fosas. Para la otra fosa me tengo que meter por esta fisura, así que imagínense lo complejo, lo chiquitito. El contenido de esta fosa vamos a tener 2 músculos, que ahora vamos a ver en breve, los músculos pterigoideos, obviamente se llaman así porque una de sus inserciones está en la apófisis pterigoides, que pertenecen a los músculos de la masticación. La arteria maxilar, que la habíamos nombrado hace un ratito, maxilar o maxilar interna, es lo mismo. Rama terminal de carótida externa, la que recién habíamos visto que nos daba la arteria efenopalatina para irrigar las fosas nasales, y el nervio mandibular, que ya lo conocemos, rama del quinto par. Ese es el contenido entonces de esta fosa, cigomática o infratemporal. Los músculos pterigoideos de la masticación, la arteria maxilar y el nervio mandibular. ¿Estamos? Sí, profe. Ahí tenemos el contenido, ¿ven? Acá ponemos el contenido, bueno, ahí tenemos. Este es uno de los músculos pterigoideos, este que ven ahí, este es uno, y este que está acá abajo, ese es el otro pterigoideo. Esos son los 2 músculos pterigoideos. Este y este. Ahora después los vamos a ver en detalle. Pero para que más o menos se ubiquen. Esta es la carótida externa. Bueno, ahí nos está dando una de las ramas terminales. Entonces, la arteria maxilar, que tiene un montón de ramas colaterales esta arteria. Ahí podemos ver la arteria maxilar. Y el nervio principal que pasa por allí, el nervio mandibular. ¿Sí? Para que vean un poquito entonces con qué me encuentro en esta pequeña fosa. Esta otra fosa, pterigopalatina o pterigomaxilar, está por dentro de esta. Se dice que es inexplorable. Para meterme en esta fosa me tengo que meter por esa hendidura que veíamos recién, esa hendidura pterigomaxilar. Muy, muy chiquitito. Muy bien, ahí tenemos la zona, ¿ven? Muy, muy chiquito. Como les digo, ¿ven? Está situado por dentro de la fosa que vimos recién, por dentro de la fosa infratemporal o cigomática. Es como la continuación. Nos metemos por esa fisura, bueno, y ahí continúa esta otra fosa. También tiene forma de pirámide cuadrangular,
también tiene 4 paredes, una base y un vértice. Muy bien, entonces, nos metemos ahí. Me tengo que meter por aquí adentro para esta segunda fosa. La pared anterior, fíjense que es la misma. Pared anterior, la pared anterior va a ser la tuberosidad del maxilar. La pared posterior, acá cambia, la otra venía hasta acá. Esta es mucho más chiquitita. La pared posterior es esta, la apófisis pterigoides. Entonces, pared anterior, ahí marcamos, tuberosidad del maxilar, pared posterior, apófisis pterigoides. ¿Sí? Por ahí nos metemos. Ahí tenemos la pared anterior, la pared posterior. La pared lateral, o sea, la pared externa, recuerden que para meterme en esta segunda fosa me metía por acá, por esta hendidura. Entonces, esa es la pared lateral. Esa es la pared lateral. Esto es anterior, esto es posterior, como vimos recién, tuberosidad del maxilar, apófisis pterigoides, y la pared externa es esta fisura que, como dijimos, comunica una fosa con la otra. ¿Qué tengo? Me falta acá la pared medial. Pared medial. La pared medial va a estar dado, muy chiquitito, ahí, allá en el fondo, pintadito de color celeste, tenemos al huesito palatino, puntualmente la lámina perpendicular o lámina vertical. ¿Sí? Allá en el fondo. La pared lateral, entonces, esta fisura pterigomaxilar, y la pared medial, yo me meto por esta fisura, y como pared interna, pared medial, tenemos la lámina perpendicular del palatino. Ahí lo tenemos representado en colorcito celeste. Está dentro de la otra fosa. Si yo no me meto primero por la fosa cigomática o infratemporal, no puedo meterme en esta segunda fosa. Muy bien. ¿Qué tenemos como base? ¿Cuál va a ser la base? Bueno, la base tenemos el ala mayor del efenoides. Ala mayor del efenoides. Y en el vértice tenemos del huesito palatino una pequeña saliencia conocida como apófisis piramidal. Tenemos este orificio, pero es muy difícil de ver. Sobre todo recuerden eso, la base es la misma ala mayor del efenoides y el vértice tenemos en cuenta esa pequeña saliencia del palatino conocida como apófisis piramidal. Pero está todo ahí pegadito, ven que está todo muy, muy juntito. Cuando uno tiene un cráneo en la mano, de esto poco y nada puedo marcar de esta fosa porque está todo, tendría que desarticular el cráneo para poder marcarlo, es muy difícil. ¿Qué contenido tiene? ¿Qué diferencia tiene con la que vimos recién? Bueno, acá no tenemos músculo, acá no hay ningún músculo de contenido. Tenemos a la arteria maxilar, la arteria maxilar va a pasar por las dos fosas, y en vez del nervio mandibular, como teníamos antes, por aquí pasa el nervio maxilar. Mantenemos la misma arteria, pero cambiamos de nervio, también rama del trigémino. En vez del mandibular, el nervio maxilar. Es este. Para músculo no tenemos ni espacio ahí. ¿Sí? Esas son entonces estas fosas. No hay más imágenes para mostrarles que estas. Así que me imagino que, bueno, sacan fotos, como ustedes hacen siempre. Bueno, estas son entonces las regiones comunes que tienen que saber. Órbita, fosas nasales y estas dos fosas. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, ¿alguna duda, alguna preguntita hasta acá? Yo sé que no es muy interesante, porque, bueno, son puros límites, es señalar huesitos, pero ya vendrán los temas más lindos del plano, no tengan dudas. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno,
Entonces ahora vamos a dedicarnos a los músculos de la cara. Músculos de la cara. Y tenemos dos tipos de músculos. Los músculos de la masticación y los músculos de la mímica. Lo que se conoce con los músculos de la expresión facial. Vamos a comenzar entonces con los músculos de la masticación. Músculos de la masticación, en realidad los verdaderos músculos de la masticación son estos cuatro, que es el temporal, el macetero y los dos músculos pterigoideos. Ahora, hay dos músculos del cuello que participan, porque ahora vamos a ver los movimientos, ¿sí? Recuerdan que hoy más temprano hablamos de la articulación temporomandibular y hablamos de los movimientos. Teníamos ascenso, descenso de la mandíbula, protrusión hacia adelante, retropulsión hacia atrás, lateralidad o diducción. Bueno, obviamente que esos movimientos de la articulación lo hago gracias a músculos. Y para completar qué músculos me permiten hacer esos movimientos, necesito dos músculos más del cuello, que son el digástrico y el miloioideo, que en realidad uno lo ve en la clase de músculos de cuello, pero por su función participan en la masticación. O sea, los verdaderos músculos de la masticación son los cuatro primeros. Pero para completar todos los movimientos que tiene la articulación temporomandibular, necesito de digástrico y miloioideo, que no son verdaderos músculos de la masticación y pertenecen al cuello. ¿Sí? Obviamente que si me apareciera una pregunta en el choice y me pregunta si estos participan de la masticación, voy a decir que sí. Pero si ustedes van al texto, en el texto les habla siempre de estos cuatro y estos dos aparecen en el capítulo de músculos del cuello. ¿Está? Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito, de estos músculos. Bueno, ahí tenemos el músculo temporal. Acá lo podemos ver. Fíjense que el músculo temporal está insertado, sobre todo el músculo temporal. ¿Recuerdan esta porción? Que hablábamos, la porción escamosa del temporal. Entonces, justamente fíjense que tiene la misma formita del hueso el músculo. Entonces, se va a insertar sobre el hueso temporal, se habla de la fosa temporal, como acá les remarca, ¿y a dónde va a ir? Se los había comentado hoy cuando hablamos de mandíbula, a esta apófisis que encontrábamos en el borde superior de la rama, que se llamaba apófisis coronoides. Entonces, desde el hueso temporal, ahí vemos claramente que adopta toda la formita del hueso, y de ahí se dirige a la mandíbula, obviamente, que si son músculos de la masticación, y lo que queremos es mover la mandíbula, una de las inserciones tiene que estar en la mandíbula. Bueno, en el caso del músculo temporal, en la apófisis coronoides. ¿Dónde está la apófisis coronoides? En el borde superior de la rama. ¿Sí? Luego tenemos el macetero, un músculo muy, muy fuerte. Si ustedes muerdan allí, aprieten fuerte y tóquense acá. Es una piedra este músculo, Muerdan allí fuerte y toquen. Toquen esta zona. Es una piedra de duro. Es un músculo muy, muy fuerte. Uno de los más fuertes de todos los músculos del cuerpo humano. El macetero. Ahí lo vemos, que tiene dos porciones. ¿Se cortó? No se escucha, profe. Está muy claro. Ahí se Ahora escucha, sí, ahí recién se escucha. A ver, sí, salió un cartelito de la conexión a internet. Estoy conectada directamente con el cable. A ver, vamos ahora. ¿Y ahora? ¿Ahora me escuchan? Sí, sí se le escucha. Sí. ¿Ahora sí? sobre el músculo macetero, por favor? ¿Ahora me escuchan? ¿Sí? Sí, sí, ahora se escucha. Sí. Que hoy dicen que acá en Argentina es el problema hoy de internet. Eso me comentaban. Que hasta ahora nunca tuvimos problemas. No, por eso me vine a conectar
Estoy conectada directamente con el cable al módem, no por Wi-Fi, sino directamente me vine hoy para que esté mejor la conexión. Bueno. Lo último que salió fue lo de macetero, que era el músculo, uno de los músculos más fuertes del cuerpo. Más fuertes, perfecto. Listo, ustedes avísenme, me interrumpen si se corta, ¿eh? Bueno, les decía que tiene dos pequeñas porciones o dos pequeños haces. Este que es el más grande de todos, ese es el haz superficial, y este haz medio escondidito que ven ahí es el haz profundo. ¿Dónde se insertan? Recuerden que siempre una de las inserciones va a ser en la mandíbula. Comencemos primero con el haz este chiquitito, este haz o porción profunda. Recuerdan que dijimos que esto era el arco cigomático. Bueno, esta porción, que es la más profunda, se está insertando en el arco cigomático, pero en el sector más posterior del arco cigomático. ¿Sí? En tanto, esta porción, que es la porción superficial, se inserta también en el arco cigomático, pero en el segmento más anterior. ¿Ven? Eso ahí se ve claramente. El haz más superficial, arco cigomático, pero la parte anterior. Este haz, que es el profundo, pero los dos es en el arco cigomático. Si uno no quiere entrar con tanto detalle, los dos haces se insertan en el arco cigomático. Y de ahí, ¿a dónde llegamos? A lo que era el borde inferior de la rama, que es lo que llamamos el ángulo de la mandíbula, acá. Entonces, del arco cigomático, los dos haces al ángulo de la mandíbula. La única diferencia es que esta porción más superficial se inserta en el sector más anterior del arco, y esta porción, que es más profunda, en el sector más posterior del arco. Pero los dos se insertan en el arco cigomático. ¿Sí? Bueno, y luego tenemos los músculos pterigoideos, obviamente llamados así porque van a insertarse en la apófisis pterigoides, y obviamente de ahí van a ir a la mandíbula. Comenzamos entonces con el pterigoideo medial o pterigoideo interno, ahí lo pueden ver, aunque la mejor vista para entender la inserción es esta, como si estuviera desde adentro de la boca, ¿ven? Ahí lo podemos ver. Ese es el pterigoideo medial, ahí lo tenemos. ¿Y dónde se está insertando? Bueno, en la apófisis pterigoides, puntualmente, bueno, se habla de una fosa, no hace falta tanto detalle, pero sí recordar que se está insertando en la apófisis pterigoides, y la otra inserción, ¿dónde está? En la mandíbula, pero en la cara interna de la rama. Fíjense que acá, para poder verlo en esta imagen, cortamos parte de la rama de la mandíbula, si no, no puedo ver bien a dónde va. No es como era la anterior, en el macetero está en la parte externa, ocupa toda la cara externa de la rama. Acá no. Fíjense que si yo no corto, no saco el macetero, no corto parte de la mandíbula, no puedo ver bien. Por eso esta vista se entiende mejor la inserción de la apófisis pterigoides a la rama de la mandíbula, pero a la cara interna de la rama. Ese es el pterigoideo medial o pterigoideo interno, que ahí lo vemos, y ahí lo tienen también, ¿ven? Acá se cortó, cortamos parte de la rama, por eso ahí lo podemos ver. ¿Sí? El otro músculo es el pterigoideo lateral o pterigoideo externo, que fíjense tiene dos porciones o cabezas, una superior y una inferior. Una superior y una inferior. Si miramos en la imagen, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la cabeza o porción superior, ¿dónde se está insertando? Esto que vemos ahí, ¿qué es? Esto es ala mayor del efenoides. Esto es apófisis pterigoides. Fíjense que la porción o cabeza superior no se está insertando en la apófisis pterigoides, sino en esto que es ala mayor del efenoides. La que se inserta en la apófisis pterigoides es la porción o cabeza inferior. Ahí tenemos la diferencia. ¿Y a dónde se dirigen?
al cóndilo de la mandíbula, o apófisis condilar de la mandíbula. Ahí van los dos, ¿ven? Ahí se ve bien. La diferencia es esa. La porción o cabeza superior se inserta en el ala mayor del efenoides. La porción o cabeza inferior en la apófisis pterigoides. Y después de ahí, puntitos se van al cóndilo de la mandíbula. ¿Sí? Profe, ¿puedes mover una pantalla? Por favor. ¿Está? Ahí está. Gracias, profe. Muy bien. Luego tenemos los dos músculos que les dije que pertenecen al cuello. La semana que viene tenemos las clases de cuello, lo vamos a ver ahí con más detalle, pero por lo menos quiero que lo conozcan. El músculo es el músculo digástrico, que se destaca porque tiene dos vientres. Tiene un vientre anterior, que es este, un pequeño tendón, y luego un vientre posterior. Ahí lo tienen pintado de violeta. ¿Ven? Ese es el vientre anterior, después hay un pequeño tendoncito y un vientre posterior. ¿Por qué músculo de la masticación? Bueno, fíjense, ¿dónde se está insertando el vientre anterior? Recuerdan, hoy vimos mandíbula. Cuerpo de la mandíbula. Cara posterior. Había una fosita que se llamaba fosita digástrica. Bueno, ahí se inserta el vientre anterior del digástrico. Obviamente un músculo que se inserta en la mandíbula lo va a movilizar. Bueno, esto va a provocar el descenso de la mandíbula. Solamente el vientre anterior. El vientre posterior tiene otra función. Para masticación nos interesa esto. Vientre anterior del digástrico. Inserción, cuerpo de la mandíbula en la fosita digástrica, que está en la cara posterior del cuerpo de la mandíbula. Ese es el digástrico. Lo vamos a ver con más detalle la semana que viene. Y el otro, fíjense, esperen que les muestro acá, que vuelvo acá. Fíjense que el vientre anterior del digástrico está apoyado sobre este otro músculo que estamos viendo. Ven que ahí abajo hay otro músculo que también se está insertando en la mandíbula. Bueno, ese es el otro músculo del cuello que participa en la masticación, que es el músculo miloioideo, que ahí lo pueden ver bien. ¿Ven? Acá es lo que vimos recién. Vientre anterior del digástrico y más ahí abajo, ahí vemos el miloioideo, que se inserta, como pueden ver ahí, en el cuerpo de la mandíbula, y oideo obviamente porque viene a este huesito del cuello, recuerdan el único que no articula con ningún otro hueso, que es el dioides. Tanto el vientre anterior del digástrico como el miloioideo son los dos músculos que descienden la mandíbula. Por eso se los considera como músculos accesorios de la masticación. Profe, perdón, ¿dónde se inserta? Igual es tema de la semana que viene eso, porque estos son de cuello, pero se está insertando, ahí ves, en el cuerpo de la mandíbula, ahí se ve muy bien, cuerpo de la mandíbula, y ¿a dónde llega? A este huesito que ves acá, que es el ioides. Por eso termina con la palabrita ioideo, el músculo. Gracias. Milo sería la mandíbula. ¿Sí? Entonces, 4 músculos principales de la masticación y estos 2 músculos del cuello que también participan. Ahora tenemos que saber, ya sabíamos hoy los movimientos, bueno, ¿qué músculos me permiten cada uno de los movimientos? Muy bien, tenemos elevación de la mandíbula. Cuando yo cierro la boca, elevo la mandíbula. Ahí tengo, fíjense la dirección de la flechita. Este músculo que vimos que era el temporal, en que la flechita va hacia arriba. Este poderoso que tenemos acá sobre la rama de la mandíbula, que es el macetero. Y el pterigoideo interno medial, que en esta imagen no lo puedo ver, porque si no tendría que sacar la mandíbula, si no, no lo veo. Entonces, ascenso de la mandíbula, elevación o ascenso, que es lo mismo, tenemos el temporal, el macetero y el pterigoideo interno. Ahora, para hacer el movimiento opuesto, que es el descenso, recuerden que nunca el mismo músculo puede tener la función opuesta.
Si uno hace el ascenso de la mandíbula, otro músculo diferente tiene que hacer el descenso. Bueno, el descenso de la mandíbula la hacen los dos, por eso acá se los puse con otro color, los dos músculos que pertenecen al cuello, que ahí vemos. Ahí tienen, ese es el vientre anterior del digástrico, y este que está por abajo, este que ven ahí, ese es el miloioideo. Son los dos que vimos recién. Esas son las funciones de tiran, se insertan en la mandíbula y llevan la mandíbula hacia abajo. Eso me sirve para abrir y cerrar la boca. Después, propulsión. Dijimos que era un ligero movimiento hacia adelante. Ese es el pterigoideo externo o lateral. Ahí la flechita. El movimiento opuesto, que es un ligero movimiento hacia atrás, es el temporal. Ahí me está indicando la flecha, ¿ven? Hacia adelante, pterigoideo externo. El temporal, la función opuesta. Hace lo que llamamos la retropulsión. Hacia atrás. Y el movimiento de lateralidad, mover el maxilar así, la mandíbula, derecha e izquierda, lo hago con el pterigoideo externo o lateral. Así tenemos entonces las funciones. Recuerden que los principales músculos de la masticación, que son los 4, ¿qué es lo que no hacen? El descenso. Ninguno de los 4 que uno dice, bueno, estos son los 4 músculos de la masticación, ninguno hace el descenso. Por eso tenemos que incluir a estos 2 músculos del cuello. ¿Está? ¿Quién va a inervar estos músculos? Eso ya lo sabemos de neuro. ¿Quién los va a inervar? El trigémino. Nervio mandibular. Perfecto, el nervio mandibular que tiene la función motora del trigémino. Entonces la inervación de estos músculos, de todos estos músculos, va a estar dado por el nervio mandibular, rama del trigémino. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Se perguntarem qual es el nervo que inerva la mandíbula, yo puedo decir solamente el nervo mandibular, la rama del trigémino, o yo tengo que decir... No, pero inervación de hueso no te preguntan nunca. Inervación de hueso, a vos te preguntaron quién inerva el fémur, quién inerva el húmero, eso no se pregunta. Bueno. Pasamos entonces ahora a los músculos de la mímica, lo que es lo mismo que decir músculos de la expresión facial. Estos músculos, vamos a ver cuáles son y qué función tienen. Estos son muchos músculos. No, acá no vamos a ver la inserción, porque se vuelven locos, no hace falta tanto detalle, pero sí tengan presente que cada uno de estos músculos por lo menos tiene 1 o 2 inserciones en la piel, porque justamente si yo tengo que sonreír, o sea, tienen que tirar de la piel. Entonces la particularidad que tienen es que todos estos músculos tienen por lo menos 1 o 2 inserciones en la piel. Eso es como un detalle. Vamos a tener entonces, ¿qué comprenden? ¿Qué comprenden los músculos de la mímica o de la expresión facial? Tenemos los llamados músculos cutáneos del cráneo. Ahora vamos a ver cuáles son. Acá estamos viendo uno de ellos, ¿sí? Después tenemos músculos que vienen primero con esta palabrita, que le digo músculos periorificiales. Significa que, bueno, están rodeando orificios. Entonces tengo periorificiales palpebrales, que son justamente los músculos que van a rodear la zona que corresponde a los párpados. Periorificiales nasales, que están rodeando la nariz. Los que hay más cantidad de todos, donde tengo mayor cantidad de músculos de la mímica, son los periorificiales de la boca. Hay un montón de músculos, hay unos que tiran hacia arriba, estos tiran hacia abajo, estos tiran hacia los lados. Ese es el grupo más grande, el grupo de los periorificiales de la boca. Unos musculitos que movilizan las orejas, que son los auriculares, y un músculo que pertenece al cuello, conocido como platisma. Esos van a ser entonces los músculos de la mímica,
Una característica se dice, bueno, es como que rodea algún orificio, rodea la órbita, las fosas nasales, rodea la boca, por eso esta palabrita, periorificiales. Esa es una característica, y la otra, como les mencioné, ¿sí? Es que tienen alguna inserción, por lo menos una de sus inserciones están en la piel. Comenzamos entonces. El primero de las divisiones, cutáneos del cráneo, cutáneos del cráneo. Y ahí tenemos, el más importante es este, el músculo occipito frontal. Tiene un vientre justamente ubicado sobre el hueso frontal y un vientre ubicado sobre el hueso occipital. Y están unidos ambos vientres musculares por una aponeurosis, por una lámina tendinosa, que se conoce con el nombre de aponeurosis epicraniana, o tiene otro nombre medio extraño que habla de la galea. Yo no lo utilizo tanto, me parece que queda más claro con este nombre. Entonces, músculo occipito frontal. Tiene un vientre frontal, un vientre occipital, unidos por esta lámina tendinosa que es la aponeurosis epicraniana. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué sirve este músculo? Bueno, aquí estamos viendo, ahí vemos en la imagen. El vientre frontal tiene parte de la inserción en la piel en la zona de las cejas. Entonces, es el que nos sirve para elevar las cejas, como vemos acá en esta imagen, y es el que produce las arrugas de la frente. Ese es el vientre frontal. Eleva las cejas y arruga la frente. El vientre occipital cumple la función opuesta. Por eso se dice que antagoniza cuando este se relaja, la aponeurosis va hacia el lado contrario, y bueno, las cejas bajan, estas arruguitas desaparecen, por eso se dice que antagoniza la acción del vientre frontal. Ese es el occipital. No se confundan con este que estamos viendo acá. Este lo vimos recién. El músculo temporal no es un músculo de la mímica, sino lo vimos recién, es de la masticación. No se confundan, porque uno asocia con los nombres clásicos. El temporal es un músculo de la masticación. Y este es el más importante de los cutáneos del cráneo, el occipito frontal. Hay uno muy chiquitito, el temporoparietal, que realmente no encontré ninguna imagen donde se lo viera claramente, es un músculo muy, muy chiquitito, que se inserta en el cartílago de la oreja y va hasta la aponeurosis epicranial. Simplemente determina unas arruguitas en esa zona, pero nada relevante. Sepan que se lo considera un músculo cutáneo del cráneo, está bien, para saber cuáles son los dos, pero el número 1 es este, el occipito frontal. ¿Sí? Entonces lo importante es saber que nos sirve, bueno, es de la mímica, de la expresión facial, pero ¿qué es lo que hace? Entonces tengan presente, por eso se los puse así por separadito, uno por uno, porque a veces en el texto le meten todos juntos y uno se hace una ensalada bárbara. Cutáneos del cráneo entonces. Bueno, tenemos acá los que rodean, van a rodear a la órbita, los llamamos los periorificiales palpebrales. El más grande de todos, el más fácil de ver, es este músculo circular que vemos ahí, ese es el orbicular. Ese es el orbicular del ojo, que tiene dos porciones. Una porción está en relación justamente palpebral, la palabrita palpebral tiene que ver con el párpado, la porción, que es la porción más periférica, esta que tiene esta formita circular, y es la que comentábamos hoy, que es la que nos permite cerrar los ojos, ¿sí? Ese es el orbicular. Justamente la función es esa, cerrar los ojos, cerrar los párpados. Por eso, abro los ojitos con el tercer par, cierro los ojitos con el séptimo par, a través de este músculo que es el orbicular. Luego tenemos este musculito que ven ahí, también lo veíamos acá, este tiene este nombre de corrugador superciliar, nombre difícil le pusieron, corrugador superciliar. Este musculito, ¿para qué nos sirve? Bueno, acá en español se dice
frunce el ceño, determina estas arruguitas, estas arruguitas verticales que se nos hacen ahí entre las cejas, estos pliegues verticales en la frente. Es como que juntamos, eso lo pueden hacer, ¿ven? Juntamos las cejas, ese es el corrugador superciliar, sobre todo cuando tengo cara de enojado, o estoy muy serio, es la imagen característica. Y luego tenemos al pequeñín, el depresor superciliar. Subir esto. Este que tenemos acá es el que vimos recién. Ese es el corrugador superciliar, este. Y este que le está señalando con la flechita es el otro, el depresor superciliar, que es el que produce unas arruguitas horizontales. La raíz de la nariz es aquí donde comienza. Hacen como unas arruguitas así de forma horizontal. En la raíz de la nariz es eso, acá en el comienzo de la nariz. ¿Sí? Obviamente, de estos tres, el número 1, el más importante, es el orbicular, es el que me permite cerrar los ojos. Los otros, bueno, me hacen unos plieguecitos, unas arruguitas, pero por lejos de estos tres, el que no me puedo olvidar es el orbicular. ¿Sí? Bueno, ahora pasamos a los que rodean a la nariz, los llamados periorificiales nasales. Periorificiales nasales. Tenemos el prócer, el musculito que le decimos prócer, este que tenemos aquí, que ahora vamos a ver que tiene 2 porciones, que es el nasal, y uno muy chiquitito que hay ahí abajo, que ya me está diciendo el nombre, qué es lo que hace, que es el depresor del tabique nasal. Comenzamos con el prócer, entonces. ¿Qué va a hacer este pequeño musculito? Bueno, este es el que desciende la piel de la frente. Como podemos ver ahí. Con este bajamos la frente. Obviamente no movemos un solo músculo, porque acá hacemos este movimiento y estamos usando algunos de los anteriores también. Pero el músculo prócer es ese. Desciende la piel de la frente, como vemos ahí en esta imagen. El nasal tiene 2 porciones. El que me está señalando acá en el dibujito es la llamada porción transversa, porque tiene una disposición, como pueden ver ahí, las fibritas tienen una disposición horizontal. Y hay otra porción, que acá no está disecada, que está en esta parte, que estas son las porción alar. Esto se le dice el ala de la nariz. Entonces, uno contrae, es cuando yo dice respiro hondo, y uno achica los orificios nasales, después suelta el aire y se dilatan. Bueno, para eso es el músculo nasal. La porción transversa contrae, o sea, achica los orificios nasales, la porción alar los dilata. Eso es lo que hace el nasal. Y el depresor del tabique me lo está diciendo el nombre, es ese pequeño musculito, ven, muy, muy chiquitito, que ven ahí, que justamente deprime, desciende el tabique nasal, o sea, lleva lo que es la punta, la base de la nariz, hacia abajo. Muy, muy chiquitito, miren el tamaño que tiene, es una miniatura. Esos son entonces los periorificiales nasales. Profe, ¿puede checar la imagen, por favor? Sí. Gracias. Muy bien. Miren que esto lo subimos. Ahí está. Bueno, y ahora empezamos entonces con los de la boca. Acá en este grupo tenemos varios. Si no los conté mal, creo que son 12. Bueno, después ahora vemos. Este es el grupo más grande. Los músculos que rodean, porque hacemos muchos movimientos con la boca. Comenzamos entonces con los primeros 3. Otro músculo, este sí, muy importante, famoso, el orbicular de la boca. Tiene, ven, esta forma circular, lo mismo como habíamos visto que era el orbicular del ojo. Bueno, este también, este es el orbicular de la boca. Estos se dicen que es como un esfínter. Todos los músculos circulares también son músculos muy fuertes. Entonces se dice como si fuera el esfínter de la boca. Y obviamente es el que usamos para dar un beso cuando hacemos trompita, damos un piquito, proyectamos los labios. Obviamente
es el músculo que estamos utilizando, ¿sí? Ese es el orbicular de la boca. Luego tenemos algunos que ya el nombre del músculo me dice lo que hace, ¿sí? Va a tirar estas fibritas, van a tirar las fibritas hacia abajo, ese es el depresor del ángulo de la boca, y es cuando tengo una así, pongo cara triste, ¿ven? Las comisuras labiales están hacia abajo, ¿ven? Depresor, tira de los ángulos de la boca hacia abajo, como podemos ver en esta imagen, cuando tengo cara triste o estoy por empezar a llorar. Ese es este músculo. El transverso del mentón, no encontré ninguna imagen, eran muy, muy feas, no se entendía nada. Es muy, muy chiquitito, son unas fibritas que justamente unen a los dos músculos depresores. Este depresor de un lado, este está de un lado y del otro. Bueno, el transverso del mentón, el nombre lo dice, tiene una disposición horizontal, va por abajo del mentón, uniendo estos dos musculitos, y la función es la misma, descienden las comisuras labiales. Obviamente, pongo cara triste, ¿sí? Estos son entonces los primeros tres. Los tres descienden No, el orbicular no. El orbicular, si das un beso, ahí estás contento. los dos últimos, el depresor y el Los dos transverso. últimos, sí. Acá nos vamos a lo contrario. Fíjense. Acá tenemos, seguimos, todos de la boca. Como les dije, acá tenemos unos cuantos. Tenemos el risorio. Tenemos el cigomático mayor y el cigomático menor. Ya fíjense la dirección que tienen estos musculitos. Entonces, estos hacen toda la función contraria. Estos músculos me van a llevar las comisuras hacia arriba. Estos son los músculos que me permiten la risa, la sonrisa. Todo lo opuesto a lo que veíamos recién. Son estos tres que ven acá, ¿ven? Llevan las comisuras labiales hacia los lados y un poco hacia arriba. Ahí los tienen. Ven acá varios de los que ya vimos recién. Ven el occipito frontal, el auricular de los ojos, el prócer, el nasal. ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos estos cuatro músculos que acá me dicen lo que hacen. El nombre del músculo me está diciendo qué es lo que hacen. Son músculos estos bastante chiquitos, de pequeño tamaño. Ahí tenemos el elevador del labio superior. Elevador del labio superior. Hay uno que, obviamente el nombre lo dice, eleva el labio superior. Hay uno que comparte, eleva el labio superior, pero también participa del ala de la nariz, contribuye a dilatar lo que es el ala de la nariz, pero es todo el mismo músculo. Y acá tenemos otra función, ¿ven? Este es depresor del labio inferior. El nombre me dice cuál lo lleva hacia arriba, cuál lo lleva hacia abajo. Trabajan varios en conjunto, obviamente que yo para sonreír uso el risorio, el cigomático mayor, el cigomático menor, el elevador del labio superior, no es que use un solo músculo, ¿sí? Pero en este caso el nombre me ayuda a recordar la función que tienen. Lo mismo elevador del ángulo de la boca, ¿ven? Todos estos llevan hacia arriba. Elevador del labio superior, este más chiquitito es el elevador del ángulo de la boca, labio superior y ala de la nariz, o sea, todos esos llevan hacia arriba. Y tengo después que, ¿ven? Este es el depresor del labio inferior. Entonces, todos estos son los periorificiales de la boca, pero no terminamos todavía con los de la boca, Me quedan entonces, ya para ir finalizando con estos, el buccinador. Ahí lo podemos ver. Buccinador. Fíjense todos los músculos que tuve que sacar para poder verlo. El buccinador. El buccinador, ahí ya este dibujito me está diciendo, aumenta el diámetro transversal de la boca. Es el músculo que uso cuando soplo, estoy inflando un globo. En este caso, el nene que está
apagando las velitas, aumenta el diámetro transversal de la boca. Lo típico es eso, cuando soplo, al silbar, ese es el buccinador o buccinador. ¿Sí? Y luego tenemos el mentoniano, ahí podemos ver. El mentoniano también va a llevar la piel del mentón hacia arriba. Eso sí, ahí tienen todos los músculos de la boca. ¿Ven? Como ven, son unos cuantos, ¿no? De estos no se ve la inserción, porque por eso les digo, se vuelven locos, son muchos, pero sí tener idea cuáles son los periorificiales, qué función tienen. Acá les hice un buen resumen. Bueno, después tenemos estos, los periorificiales auriculares, que ahí tenemos tres, fíjense, se insertan en el cartílago de la oreja. Tenemos uno anterior, uno posterior y uno superior. Estos músculos no los usamos, entonces se van atrofiando, por eso les digo, y carecen de valor funcional. Hay gente que se mueve las orejas y las puede mover, porque bueno, por algún motivo utilizó estos musculitos desde chico, pero nosotros escuchamos un ruido y giramos la cabeza, no se nos mueve la orejita, a diferencia de los animales, en el que los animales pueden mover una orejita para un lado, para el otro. Bueno, nosotros tenemos estos musculitos chiquitos, rudimentarios, pero al no utilizarlos se van atrofiando y, como les puse ahí, carecen de valor funcional. La función que tendría sería mover un poquito el pabellón auricular. Pero no sé si alguno de los que están lo puede hacer, pero es muy, muy difícil. Los músculos se atrofian, no se usa, se atrofia. Profe, y también hay músculos que se hiperatrofian Sí. de la cara. Sí. Por ejemplo, ese que usted dijo que era duro, que estaba... El macetero es ese. El macetero. Sí. Hay personas que muerden una pelotita para hipertrofiarlo. Sí, sí, sí. Es cierto. Sí, tiene una fuerza descomunal. Ese músculo tiene una fuerza descomunal. No sé si alguna vez vieron a alguien que hasta que atan una soga al auto y arrastra un poco el auto tirando de la soga con la boca. Ese músculo tiene una fuerza descomunal. Bueno, y el último de los musculitos, que lo vamos a nombrar la semana que viene en la clase de cuello, es este músculo que tiene una ubicación muy superficial, se lo conoce como platisma o cutáneo del cuello, como yo les puse acá, está ubicado dentro del tejido celular subcutáneo de la región del cuello. Si yo hago una disección de cuello, lo tengo que sacar este músculo porque si no, no voy a poder ver nada, ninguno de los músculos que está por abajo. Tiene una ubicación muy, muy superficial. Como está dentro del tejido celular subcutáneo. Cuando ustedes hacen una disección, sacamos la piel y empezamos a disecar toda esa aponeurosis que viene con grasa. Ese es el tejido celular subcutáneo. Bueno, y este músculo está dentro de ese tejido. Por eso casi uno nunca lo puede ver en un preparado porque se saca. Y justamente viendo las inserciones, ven, las fibras de este músculo, del músculo platisma, las fibras musculares, se entrelazan con los músculos que vimos que estaban en la zona del mentón y también llevan las comisuras labiales hacia abajo. Y también contribuye a poner cara triste. Ese es el músculo platisma. Estos entonces son todos los músculos de la mímica o la expresión facial. Profe, Obviamente, sí. ¿puede volver la pantalla y checar, por favor? ¿Esta misma? Eso. Gracias. Profe, una duda. Sí. ¿Los músculos de la mímica están hacia superficial de la fascia? Este puntualmente está directamente metido por eso te digo, vos sacás la piel y encontrás todo como una aponeurosis, bueno, está bien, digamos, lo que sería de las fascias del cuello está en la fascia más superficial. En la cara es distinto porque no tenemos esa aponeurosis. Vos levantás, tenés las grasitas, vas a tener acá, tener cuidado porque tenés las glándulas salivales, los músculos están ahí. El que está metido así entre la fascia es solo
cutáneo del cuello, platisma. Muy bien. Disección terriblemente difícil, ¿eh? Disecar los músculos de la mímica es terriblemente difícil. Acá les muestro algunas de las imágenes para que puedan ver, bueno, estos músculos acá tienen, ven, el occipito frontal se disecan, los más grandes, los más sencillos, ven acá tienen el orbicular del ojo, que dijimos que este era el nasal, ese es el prócer, estos son los que llevan las comisuras hacia arriba, como vimos el risorio, los cigomáticos, y acá podemos decir, bueno, este parece el depresor de la mandíbula, este parece ser el mentoniano, la zona del mentón es muy difícil de disecar. La inervación, bueno, como todos sabemos, la función del séptimo par era darle justamente inervación a los músculos de la mímica. Entonces, para masticación, recuerden, el nervio mandibular, rama del trigémino, para lo que es mímica, expresión facial, es el nervio facial, el séptimo par. ¿Está? Bueno, esto entonces sería todo. Ahí tenemos al galán. Bueno. Ahora en breve debe estar por llegar, ¿eh? En cualquier momento lo ven, debe estar por llegar el paseador, en cualquier momento aparece. Bueno, eso sería entonces, esta es la clase que corresponde a cara. La semana que viene tenemos la clase de cuello. La clase de cuello es larguísima, ¿por qué? Porque se divide en cuello parietal. El cuello tiene también muchos músculos para ver, está dividida en chiquicientas regiones, cada región tiene triángulos, es bastante complejo, tenemos importantes arterias, tenemos nervios, tenemos venas, todo eso es cuello parietal, y después tenemos cuello visceral, donde está laringe, hay que hablar de laringe, de faringe, que eso es bastante extenso. Es una clase muy larga, que si yo quiero darlo todo no me alcanza, ni la clase optativa ni los subs. Entonces, la clase de cuello visceral, está grabada, son dos clases distintas que se las van a subir al aula. Eso es cuello visceral, van a tener mis videos míos, la pueden ver las veces que quieran. Entonces, la semana que viene, yo voy a dividir en dos partes cuello parietal. Doy parte en el teórico y parte en el Zoom. Lo que no voy a dar es cuello visceral porque tienen videos míos, o sea, en vez de ser en vivo, la tienen grabada la clase. O sea que cuello lo van a tener todo. Porque si no, no termino de dar bien nada. Tengo que darle todos por encima y no me gusta. Entonces, la semana que viene yo me dedico a cuello parietal y cuello visceral. Van a tener obviamente mis videos y las clases que suben siempre. Tienen los teóricos centrales, el doctor Barceló que también da. ¿Sí? Eso es para la semana que viene. Para que ustedes sepan. Bueno, ¿alguna preguntita de la clase de hoy? Suerte que no se cortó más hoy. Estamos